Cultura Económica, con la nueva administración y con el nuevo equipo del Fondo de Cultura Económica, que es sacar los libros a la calle, acercar los libros a su destino final, a su meta en la vida, a su propósito en la vida, que es los lectores. Y qué mejor que acercarlo a ustedes en este lugar en el que además podemos discutir y podemos platicar y podemos debatir sobre esta nueva colección que se llama Vientos del Pueblo y que viene a llenar este espacio, esta laguna que había, como lo decían hace rato y se reían, Fondo de Cultura Económica y que no tiene nada de económico. Justo lo notamos, vimos que hay un sector había un sector muy descuidado y es el sector precisamente que quiere acceder a libros muy baratos, a lecturas muy accesibles en todos sentidos. Dijimos, ¿por qué la gente en México, o por qué tenemos la idea de que la gente en México no lee? ¿Qué les impide leer? Una de las primeras cosas es el precio. El precio de los libros es muy alto. Otra de las segundas cosas es que hay un momento en la vida escolar de los mexicanos en el que te vacunan contra los libros, en el que dicen leer es una obligación y es una actividad aburrida, de flojera, tediosa. Entonces hay primero una barrera económica entre el lector, el posible lector y los libros, y después una idea de que leer es aburrido. Y entonces dijimos, vamos a crear una colección para demostrar que leer no es aburrido, que leer puede ser todo menos aburrido, puede ser emocionante, puede ser enternecedor, puede ser inclusive agobiarte, muchas cosas, pero no aburrirte. Y sacamos a la calle muy rápidamente, desde que llegamos, dijimos, tenemos que sacar esta colección y hacer que llegue a todo el país y que llegue a toda la gente y que sea lo más barato que podamos. Y después vino la pregunta, bueno, ¿y qué vamos a publicar en esta colección? Y es una pregunta que no nos deja dormir algunas noches, porque dijimos, bueno, es una colección en la que tenemos dos objetivos principales. Uno, generar nuevos lectores, gente que por alguna razón no es lectora, o sea, sabe leer, no es analfabeta, pero no lee. Y la segunda, digamos, línea importante de la colección es acercar a algunos lectores a autores y temas que no conocen. O sea, por ejemplo, pues hay quien dice, a mí me fascina la novela policíaca, pero nunca había leído relato histórico. Entonces van pequeñas probaditas, yo les llamo, cuando estuvimos ideando la colección, yo dije, vamos a crear dos figuras en nuestra mente. Son anzuelos, muchos anzuelos, que vamos a soltar en el mar, en la calle, en el río, y que además tienen que ser distintos para pescar a nuevos lectores o para pescar a lectores de otros temas. Y la otra figura que yo uso o que estamos usando son ventanas. Son pequeñas ventanas que abren y que te dejan ver un horizonte al que, si te gusta el paisaje que ves, pues te acercas y vas a conocerlo. Por ejemplo, no sé, la novela, mencionaba hace rato, la novela policíaca. Si alguien no ha leído nada de novela policíaca, lee este pequeño cuento que es un relato completo de Sherlock Holmes, el detective más famoso de la literatura. Todo mundo ha oído hablar de Sherlock Holmes, por lo menos se sabe la frase de Elemental, ¿no? Mi querido Watson, que además nunca está textual, pero a lo mejor no lo han leído. Entonces va un relato sobre Sherlock Holmes en donde te presenta de alguna manera Conan Doyle a su personaje y te lo presenta usando otro personaje que es alguien más listo que Sherlock Holmes, alguien
con mayor capacidad deductiva que Sherlock Holmes, alguien que podría ser mucho mejor detective que Sherlock Holmes, pero es tan listo y tan inteligente y sabe tanto deducir las cosas que eso lo aísla por completo del mundo, que es el hermano de Sherlock Holmes, que es Mycroft Holmes. Entonces, en este cuento te presentan al hermano de Sherlock Holmes y te presentan, presentándote al hermano, el carácter de Sherlock Holmes y algunas cosas. Entonces, lo lees, te acercas, te gusta y dices, quiero conocer otras historias de Sherlock Holmes. Porque además, esta es una historia en la que Sherlock Holmes no gana. Es de las rarísimas en las que Sherlock Holmes no gana. En casi todos los cuentos de Sherlock Holmes gana, pues es el héroe, es el detective que resuelve todo. Aquí no logra resolver él el misterio. Se resuelve al final, pero no lo resuelve él. Entonces te deja la cosquillita. Entonces va a este anzuelo por si hay por ahí lectores de novela policíaca que no sabían que son lectores de novela policíaca. Y también hay otro tipo de textos. Por ejemplo, está este Fabricio, que es crónica periodística de historia reciente, de historias que se tienen que contar. Hace rato decían, vamos a discutir sobre los aranceles. Bueno, pues aquí lo que está haciendo Fabricio es discutir o contarnos el testimonio de la guerra sucia de los 80, finales de los 80, ¿no? En Oaxaca, una región de pueblos que es desaparecida prácticamente por la represión, por las guardias blancas, por el ejército, por las autoridades coludidas con todo pues esta mugre, esta suciedad, este supuesto combate a la guerrilla que se usa para despojar a los pueblos y cómo se convierten estos pueblos en pueblos fantasmas. Es una crónica terrible, por lo que cuenta, pero magníficamente bien contada por Fabricio. Y luego dijimos, bueno, es una colección para algunos no lectores y para algunos otros lectores, vamos a hacerla aún más atractiva. Y entonces invitamos a subirse al proyecto, al barco, este barco que también yo uso mucho como figura, este barco impulsado por los vientos del pueblo, a ilustradores, a dibujantes, artistas. Y levantamos el teléfono, Paco Taibo levantó el teléfono, yo levanté el teléfono y invitamos al Fisgón, a Rapé, a Hernández, a Helguera, a Eco, a César Silva, que son a Ricardo Peláez, que son grandes artistas y que cuando yo hablé con ellos les dije, no quiero solo que ilustren que pongan monitos, quiero que en la medida de lo que puedan cuenten otra historia, cuenten la historia como ustedes la leyeron. Entonces en estos pequeños textos podemos encontrar la historia del autor, la selección que estamos haciendo entre un gran universo de lecturas que vamos a sacar y la interpretación del dibujante. Por ejemplo, en esta Eco, que está loco, ¿no? Y que me encanta que esté loco y que nos cuenta una historia antes de que empiece la página 1. Y en esta Ricardo Peláez convierte a los personajes en animales. Y entonces ves a un soldado como buitre y ves a un guardia blanco como cerdo manejando como una especie de un animal raro, ¿no? Y entonces tienen pues este atractivo, extra que es una forma de acercarte a la lectura, otra forma de acercarte a la lectura, que es el discurso gráfico. Entonces, con esos tres elementos y el cuarto del que habíamos hablado, que es el precio lo más bajo que podamos, por eso ustedes van a encontrar, si se acercan al rato a la mesa improvisada que trajimos, algunos que cuestan 11 pesos, otros que cuestan 12, otros que cuestan 14, los más caros cuestan 20, y la pregunta es, pues, ¿por qué no dijimos 10, 15 y 20? ¿No? La lógica administrativa, la lógica
para ordenar las cosas nos diría 10, 15 y 20, ¿no? Y dijimos, no, 11 pesos no son 12 pesos. O sea, si podemos darlo a 11, lo vamos a dar a 11. Si podemos darlo a 9, hay uno de 9 que es el más barato, que es un cuento maravilloso de Edmundo Valadez, que se llama La muerte tiene permiso, que es el cuento con el que él decide dedicarse a ser cuentista y se convierte en uno de los mejores cuentistas del país, de escritores especialistas en cuento. Pero dijimos, ¿por qué a 9? Pues porque podemos. Explico esto. No podemos regalarlos. Tenemos ciertos límites en el fondo. El Fondo de Cultura Económica es una empresa del Estado, digamos paraestatal. Entonces, por ley, yo no puedo sacar un producto en el que pierda dinero. Pero sí puedo darlo lo más barato posible para que no se pierda dinero, porque es dinero de ustedes. Y no podemos perder dinero de ustedes, no podemos perder dinero por ley, y me parece muy bien. Entonces, sacamos el costo de producción y hacemos lo mínimo. Y a la hora de hacer cuentas, algunos salen en 11 y decimos, pues 11. Algunos salen en 9 y decimos, pues 9, perfecto, en eso sale. Entonces, libros baratos, libros ilustrados, libros atractivos, libros breves, son acercamientos a la lectura. No esperen aquí encontrar en esta colección un novelón, una gran novela, una novela de 300 páginas, porque no lo van a encontrar. Pero sí pueden encontrar aquí un acercamiento que puede decirles, ahora quiero leer un libro de historia completo, ¿no? Quiero leer un libro que me cuente. Aquí narramos un episodio de la guerra, bueno, lo narra Guillermo Prieto, que es uno de nuestros grandes hombres en el siglo XIX. Se narra el episodio final de la guerra de intervención estadounidense, ahorita que está de moda. El último bastión en el que México tenía cierta posibilidad de detener al ejército enemigo, que fue Molino del Rey. Después se narra breve Chapultepec, y después una cosa maravillosa, muy heroica, que es los generales ya derrotados, el ejército ya rendido, el ejército estadounidense entrando, desfilando al Zócalo, al centro, al corazón del país, y es recibido a pedradas por la gente del pueblo, en aquel entonces usaban por la plebe. La plebe, o sea, cuando los militares ya se rindieron, cuando los generales ya pactaron, cuando ya no hay nada que hacer, la gente dice, no entras, y los agarra a pedradas, y desmontan a un oficial y lo agarran a mordidas y matan a mucha gente en ese acto desesperado y un poco, digamos, inútil en cuestiones militares de defensa. Y Guillermo Prieto, que fue conocido en su tiempo como el poeta del pueblo, nos lo narra de una manera magistral. Ya les estoy platicando un poquito de lo que va Todos los vientos del pueblo. Una vez que echamos a andar el proyecto y que sacamos estos libros a la calle, nos llegó otra demanda. Ustedes saben, y si no saben les platico, que el Fondo de Cultura Económica tiene filiales en Latinoamérica. Tiene filial en Bolivia, tiene filial en Argentina, tiene filial en en Chile, tiene filial, una es en España. Pero en cuanto empezamos a sacarnos, empezaron a llamar de las filiales y decían, vamos a latinoamericanizar esto, y también con la idea de Paco de convertir el Fondo de Cultura Económica en un bastión para transformar nuestro país en una república de lectores, y esta es la punta de flecha de ese proyecto. Dijimos, vamos a convertir esta colección en una colección no solo mexicana, sino latinoamericana. Entonces, en los próximos números, todavía no están, porque esto, como
como les decía, fue respuesta a una demanda, a una petición. En los próximos números van a haber cuentos de autores bolivianos, autores argentinos, chilenos, peruanos, además de los clásicos. Que empezamos con algunos clásicos porque, pues, por razones de practicidad, dijimos vamos a echarlos a andar, y los echamos a andar el primer día casi, entonces teníamos que echar a andar lo que teníamos a la mano. Pues esto es Vientos del Pueblo, esto es esta colección, esta apuesta, esta punta de flecha o cabeza de playa para construir juntos en México una república de lectores, cambiar las balas por las letras, y es una tarea urgente. Nos dicen, llevamos prisa, llevamos mucha prisa, llevamos prisa en el fondo, llevamos prisa como sociedad en transformarnos. Si nos convertimos en una auténtica república de lectores, vamos a ser una sociedad mucho menos violenta, mucho más empática, mucho más solidaria, mucho más pensante. Y entonces una misión así es una misión urgente, es una misión en la que nos va la vida en ello. Y Vientos del Pueblo queremos que sea la vanguardia, que sea el anzuelo, el que jala, y entonces ya que lo pescas empieces a jalar un hilo y de ahí te conviertas en un gran lector. ¿Un gran lector de qué? De lo que quieras, de lo que se te dé la gana leer, de lo que te guste leer. Si te gusta la poesía, va a haber poesía en Vientos del Pueblo, pero no es, no solo, si te gusta la poesía, bienvenida a la poesía. Si te gusta el teatro, lee teatro. Si te gusta la novela, lee novela. Leamos historia, urge que leamos historia bien contada, historia divertida, pero bien contada, que cuente como esta de Fabricio, o como esta que les puedo platicar tantito de qué va, Los esclavos de Yucatán. Es un libro que tiene en sí mismo una historia muy interesante. En 1908-1909, John Kenneth Turner, un periodista norteamericano, medio anarquista, sindicalista, muy cercano a los movimientos obreros de su país y a los grandes movimientos obreros que se estaban dando, conoce en Estados Unidos a los Flores Magón y a algunos miembros del Partido Liberal Mexicano, también anarquistas, sindicalistas, personajazos que tenemos que ir rescatando, y en pláticas con ellos, ellos le platican cómo vivía el indio, cómo vivía el campesino en México, y él no lo puede creer. Él dice, están exagerando, o sea, no puede ser que vivan en esas condiciones, y usando sus contactos como periodista y digamos que su condición de norteamericano, se personifica como un inversionista norteamericano, un gran inversionista norteamericano, y visita las plantaciones en México ofreciendo contratos millonarios a los dueños de las haciendas para que los lleven a visitar los campos enequeneros, los bosques chicleros, los campos de algodón, y entonces recorre todo el país recibiendo información de la explotación de primera mano, y publica una serie de artículos que salen en 2 periódicos estadounidenses, que después se juntan en un célebre libro que se llama México Bárbaro, que es muy famoso, se los recomiendo, y que es demoledor contra el régimen de Porfirio Díaz, que es una vez que estalla, y además es maravilloso porque él termina su libro en 1909 diciendo, una situación así es insostenible, no tarda en explotar una revolución, y un año después explota la revolución, y el libro de México Bárbaro aísla un poco internacionalmente al régimen de Porfirio Díaz. Tiene tanto impacto en Europa y en Estados Unidos ese libro que aísla un poco el régimen y lo dejan, o sea, recibe menos apoyo del que hubiera recibido probablemente. Y Los esclavos de Yucatán es el capítulo 1 de ese libro, que esa es otra de las cosas que vamos a hacer en esta colección.
Vamos a poner cuento, vamos a poner relato, novela corta y algunos capítulos de libros que funcionen como unidad. Es la historia de los enequeneros mayas en Yucatán, pero también es la historia de los indios yaquis rebeldes que llevan a morir a Yucatán, que llevan a esclavizar. Y me voy a permitir leerles un fragmentito que dice: una y otra vez comparé en la imaginación el estado de los esclavos de nuestros estados del sur. Él es norteamericano, se refiere a los esclavos negros, antes de la guerra civil, y siempre resultó favorecido el negro. Nuestros esclavos del sur estaban casi siempre bien alimentados. Por regla general no trabajaban con exceso. En muchas de las plantaciones rara vez se les pegaba. De cuando en cuando era costumbre darles algo de dinero para pequeños gastos y se les permitía salir de la finca por lo menos una vez por semana. Estos, como los esclavos de Yucatán, eran ganado perteneciente a la finca, pero a diferencia de aquellos, se les trataba también como al ganado. Demoledor. O sea, decía, a los esclavos negros del sur los cuidaban porque eran pertenencias valiosas, eran ganado. A los esclavos mayas, ni eso. A los esclavos de Yucatán, ni eso. Pues bueno, esta es una de las historias que queremos contar. Esta es una de las historias que queremos que se conozcan. Como también queremos que se conozca literatura, poesía y otro tipo de cosas. Esto es Vientos del Pueblo. Esta es nuestra apuesta. Esta es lo que queremos poner en la calle, y lo que queremos hacer además con esta colección es que cada vez sea más democrática, más plural. Como yo decía, cuando yo llegué y me invitó Paco para dirigir esta colección, dije, bueno, ¿cómo escojo? Y una de las preguntas es, ¿qué me hizo lector a mí? Pero después dije, bueno, lo que me hizo lector a mí es muy diferente a lo que hace lector a los demás. Y entonces empecé a extender la pregunta un poco al azar, con amigos lectores, con maestros. Le digo, ¿qué te hizo lector? ¿Qué te gusta leer? ¿Qué lees en tus ratos para relajarte? Y entonces empezaron a salir ideas, títulos. Y esa pregunta queremos extenderla a ustedes. Queremos que a mí me lleguen 100 cartas al día, que me digan, esto me hizo lector, esto quiero leer, esto quiero que publiquen, ¿qué les parece? El otro día me decían, ¿por qué no literatura erótica, el Marqués de Sade? Bueno, puede ser, ¿por qué no poesía? ¿Por qué no teatro? ¿Por qué no? Eso es lo que queremos, que esta colección sea una colección pues de ustedes y que llegue a todos los rincones, habíamos dicho que del país, pero a todos los rincones de Latinoamérica por lo menos, para convertir no solo México, sino toda América y toda Latinoamérica en una república unida, en una república en la que al menos nos una la lectura, nos una el gusto por la lectura. Pues Vientos del Pueblo, aquí está, discutamos, platiquemos de ella. Puedo seguir hablándoles de ella, puedo seguirles presentando libros, pero como les digo que queremos hacer una colección plural, democrática, participativa, pues ¿por qué no platicamos sobre ella? Así que pues el micrófono es suyo para que me pregunten todo lo que quieran sobre Vientos del Pueblo. Muy bien, vamos a hacer aquí una fila a mi brazo derecho para que participen y ya expongan hagan sus propuestas, su discusión sobre este asunto. Mientras yo les quiero decir que hoy tenemos a las 6 de la tarde una concentración ahí en la Plaza del Ángel, en el Ángel de la Independencia, para festejar o cuando menos para reunirnos y ver sobre los resultados de las negociaciones México-Estados Unidos. Hoy a las 6 de la tarde, allí en el Ángel,
están todos invitados. Nosotros lanzamos la convocatoria y bueno, está mucha gente que está dispuesta a ir. Lo lanzamos el jueves. Entonces es un reto para nosotros estar ahí presentes y que vayan todos ustedes. Inviten a más gente. Recuerden que esto es un momento en que tenemos que estar mostrándonos en la calle, haciendo unidad en torno al presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, los invitamos, los esperamos hoy a las 6 de la tarde. Perfecto. Entonces empezamos pues con sus participaciones. Pásenle. Gracias, buenas tardes. Como siempre, quiero iniciar diciendo que porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, que queremos justicia para los 49 niños asesinados en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, y que queremos la libertad de todos los presos políticos en este país. En torno a la presentación que hoy se hace aquí con ustedes, les quiero decir, ustedes saben que mi origen es aquí, en el Buzón Ciudadano, y que ahora, por aras de la vida, por aras del destino, estoy colaborando en el Fondo de Cultura Económica, en donde el maestro Salmerón está encargado de esta colección. Yo les sugiero a ustedes que cualquier pregunta que tengan respecto a lo que el Fondo de Cultura Económica está haciendo ahorita, es el momento. Se me pasaba. Antes quiero decirles que les traigo un saludo de nuestro director Paco Ignacio Taibo, que el día de hoy tuvo que salir a Poza Rica. De hecho, vengo del aeropuerto. Es que anda en todo el país. Ayer en la noche, a las 9 de la noche, estábamos en Tultitlán. Hoy está Poza Rica. O sea, es un trajín tremendo. Pero para eso estamos. Para eso estamos y hasta donde tope. Hasta donde tope le vamos a dar. Porque es el arma que tenemos para poder enfrentar todo lo que viene. Es la trinchera que nos tocó defender y la vamos a defender. Tope donde tope. En torno a Vientos del Pueblo, yo les quiero recomendar, todos los libros están fabulosos, pero hay uno que se le escapó a Salmerón, es Riki Tiki Tavi. Es un libro hermosísimo, porque es un cuento para niños. Entonces, es raro encontrarlo. Es del mismo autor del Libro de la Selva. Ahí está. Yo les recomiendo ese para niños, Riki Tiki Tavi. Y les recomiendo las ilustraciones de Eco, que como bien dijo Salmerón, está loco, pero bellamente loco, porque se vacía en cada libro. En un libro de 20 pesos él hace unos grabados que nada más los grabados lo valen. Y el texto, los textos, él participa en dos hasta ahorita. Los Mártires de Tacubaya, que narra el asesinato de los presos en la cárcel de Tacubaya, y en Los Esclavos de Yucatán, que ya relató Salmerón. Pues bien, yo les invito a que se acerquen. Ahí en la mesita están los libros. De cualquier manera, quiero hacer el compromiso de que al menos una vez al mes, y conforme vayan saliendo los libros, voy a estar aquí. Se los voy a traer para acercárselos. Pero en cualquier librería del Fondo de Cultura Económica o de Educal, ahí están los libros. En cualquier librería está la colección al corriente. Ahorita nos falta un libro que no pudimos traer aquí con ustedes por lo mismo, porque está en las librerías y no nos tocaron. Se llama La Huelga de Nueva Rosita. Es la huelga, es la epopeya de los mineros de Nueva Rosita, Coahuila, cuando vinieron allá por 1960 y tantos, desde allá hasta la capital en un peregrinar. Ese nos faltó, pero los 11 que están ahí, ampliamente recomendables.
Les agradezco su atención y ahí los esperamos. Gracias. Bueno, Julio, queridísimo compañero y colaborador, una pieza clave en toda la logística de lo que hacemos, mencionó Rikki Tikki Tavi, que yo les decía que me hice cuando empecé a imaginar esta colección, bueno, empezamos a imaginar, pero a mí me tocó imaginar algunas cosas ya concretas, me hice la pregunta de qué me hizo lector. Y una de las primeras respuestas fue Rudyard Kipling me hizo lector. Entonces, esa es la razón por la que ese es uno de los primeros cuentos. Al principio, pues, sin tener este diálogo con todos, pues teníamos que decidir y esa es una de las respuestas. Rikki Tikki Tavi es un cuento precioso, no es estrictamente para niños, pero funciona muy bien para niños. Es parte del libro de las Tierras Vírgenes, que es el mejor libro de Rudyard Kipling, es el tomo 2, y responde a esa pregunta que yo me hice muy al principio, como 4 meses antes de entrar ya a operar al fondo, que fue, ¿qué me hizo lector? Y una de las cosas que me hizo lector fue el libro de la selva, y por eso va ese cuento, que además es un cuento que yo quiero muchísimo. Entonces no es que se me haya pasado, sino que si hablamos de los 11, de los 12 que ya están, se nos va muchísimo tiempo y aparte con el ritmo que llevamos, como decía Julio, es nuestra trinchera y ahí vamos a pelear, pues va a llegar un momento en que no voy a poder hablar más que de los últimos que vayan saliendo. Entonces, bueno, les invito, si quieren pasar un buen rato de lectura, que le echen un ojo a Rikki Tikki Tavi, ¿no? Buenas tardes, compañeros del buzón. Maestro, quiero decir una de las causas por las que ahora no se lee. No se lee como se leía antes. Había más interés. Luego hubo quien lo atribuyó a la televisión, probablemente ahora al teléfono Pero hay algo en la que ustedes deben llevar presente siempre su visión, la visión de su trabajo. Por allá, por 1956, aquí en la capital hubo una rebelión, empezó la rebelión de los maestros. Y que además se irradió a varios estados de la República esta rebelión. En aquellos tiempos, en la escuela se practicaba mucho la lectura, se auspiciaba la lectura en las escuelas. No es cierto que los niños aborrezcan la lectura porque es una parte de su trabajo o de su educación. Al contrario, porque es parte de su educación, de su formación, a los niños les va gustando cada vez más la lectura. Pero a partir de esa rebelión de 1956, la Secretaría de Educación combatió la lectura. En aquellos tiempos había hasta competencias de lectura, lectura de rapidez, lectura de comprensión, se hacían en zonas escolares, se hacía en la escuela, se hacía en zonas escolares, se incrementaba la lectura. Y esto se combatió por las autoridades porque se dieron cuenta del peligro que significaba la lectura, que el pueblo se instruyera.
se cambió el programa de estudios a partir de 1950 y después de 56 para modificar el auspicio de la lectura. Les digo esto para que también guíe su actividad, guíe su perspectiva, porque si nosotros realmente queremos iniciar una cuarta transformación, tenemos primero que iniciarlo con el sujeto de esa cuarta transformación, que son los muchachos de ahora. Les quería repetir esto porque no es cierto que en la escuela, por la lección, obligar a lectura que se tiene que dar en las escuelas, se aborrezca la lectura. Es al contrario. Muchas gracias. No, sin duda, todos los niños que aprenden a leer, aman leer. Si uno está cerca de niños de 6, 7 años, quieren leer todo lo que se les acerca y están emocionadísimos con leer. Hay algún momento, a los 7, 8, 9 años, y hay un momento en el que algo lo rompe. O sea, como que se vuelve tedioso, se vuelve, ¿qué es esto que se sacó? Pero el niño que aprende a leer, adora leer. Si ustedes tienen hijos, nietos chiquitos que están aprendiendo a leer, quieren leer hasta los anuncios de la calle, les llega cualquier cosa y todo lo quieren leer. Pero después llega un momento en que la educación formal, como bien dicen, maltratada y golpeada, vacuna a los jóvenes contra la lectura. Y el remedio que nosotros tenemos, la única forma en que se ayuda, que se promueve la lectura es por contagio. No hay forma de convencer a alguien de que leer es divertido si tú no te diviertes leyendo. No hay forma de explicarle a alguien lo apasionante que es una historia de espada, ¿no? Los Tres Mosqueteros, si tú no lo has leído, si no te encanta, si no contagias, si no te entusiasmas, si no dices, esta historia es buenísima, hay que leerla. Y hay que leer a Los Tres Mosqueteros porque es impresionante que todos sean para uno y uno para todos, y son los primeros que dicen, si caes tú, caemos los dos, ¿no? Y es padrísimo leer, no sé, al Conde de Montecristo, porque entiendes esta planeación, la venganza, el misterio. Entonces, por contagio, no hay forma de promover la lectura más que lectores contagiando a no lectores, convenciendo, diciendo, leer es maravilloso, te va a abrir puertas, te va a hacer divertirte, te va a hacer conocer más, te va a hacer visitar mundos que no podrías visitar, te va a hacer vestirte otras pieles, te va a hacer convertirte en pirata, te va a hacer pasar ratos espectaculares, por contagio. En nuestra trinchera, por contagio. Por supuesto que hay mucho más que hacer y los que son maestros tienen una tarea impresionante, pero lo que nos toca a nosotros es poner libros en la calle y contagiar el entusiasmo por leer. Muy bien, les mando un saludo a los que están ahorita conectados en el chat. Aquí en YouTube, Buzón Ciudadano, tenemos ahorita 894 personas conectadas. Y bueno, pues un saludo para todos los que están conectados. Un fuerte aplauso para los compañeros. Sí. Muy bien. Y también yo hago un paréntesis para anunciar que tenemos los discos, los DVDs de la semana pasada, de Ángel Valderas Puga y de todos los anteriores, de las ponencias que se han hecho aquí, de las charlas. Les recordamos que todas las charlas se filman, se graban y se saca un disco para los que quieran llevárselo. Es muy importante para que lo tengan en su casa, lo compartan con sus vecinos, familiares, etcétera. Entonces, continuamos con las participaciones. ¿Qué tal? Buenas tardes. Recordando tanta historia de la lectura, pues, no soy tan vamos a recordar atrás. Lo que me inició a mí la lectura fueron los cuentos ilustrados. En ese entonces, pues pasamos por Memín Pingüín, no sé si se pronuncia así, Yolanda Vargo Dulce,
Calimán, etcétera, ¿no? Después salió una edición de Clásicos Ilustrados, que también nos motivaba mucho a leer. Claro, las historias completas de los libros de 200, 300 páginas, pues era difícil, ¿verdad? Pero en ese entonces salieron muchos clásicos ilustrados. A hoy no, ya no he visto pues en las ferias, muy raro. En la última del Palacio de Minería había muchos stands de libros usados, aparte de las editoriales normales. Fondo de Cultura Económica, de que yo tenga conocimiento, ha sido cara, ¿verdad? Y pues uno se preguntaba ahí enfrente de la Plaza Universidad. No había mucha gente ahí para ver, para checar los libros. Posteriormente vimos el avance de todo lo que es la lectura, cuando se inició lo que es la educación abierta y sacaron libros resumidos, contando historias que no nos, o sea, las historias de nuestra historia, México, en forma distinta, ¿verdad? Ahora, esas serían las dos preguntas que tengo. Si pueden sacar clásicos ilustrados como antes, de modo de Fondo de Cultura, y también algo que me interesa mucho, ya la edad, también la visión ya está fallando, audiolibros, ¿verdad? No sé si, no he metido pues si tienen ustedes página o un portal de Fondo de Cultura Económica donde puedan uno accesar, porque las grandes compañías, Amazon, qué sé yo, venden libros, audiolibros, ¿verdad? Entonces, claro, se tiene que tener una tablet o un celular para descargarlos y estar escuchándolo cuando uno pueda, ¿no? Entonces serían eso las dos preguntas. Le felicito por tanta interés en tratar de impulsar la lectura a todos los medios con libros baratos, que también uno busca lo más barato y los temas de interés, ¿verdad? Entonces sería eso, si tienen programado o pensado impulsar clásicos ilustrados y audiolibros. Un saludo a todos, Paco Ignacio Taibo, y a todo su personal. A ver, vamos a aclarar un detalle con esta colección. Esta no es una colección para niños. El Fondo de Cultura Económica, o sea, lo pueden leer niños desde luego y pueden niños acercarse, pero el fondo tiene una colección de niños, un área de niños que es muy sólida, maravillosa, y en donde estamos sobre todo impulsando que los precios se bajen, dejar la calidad de la colección como está, pero que los precios se bajen. Y hay una colección que se llama A la orilla del viento, que son libros para niños ilustrados, muy baratos, muy bien hechos y pensados en primeros lectores, en niños que están haciendo sus primeras lecturas. Y vienen cuentitos de animales y ese tipo de cosas que son necesarias para promover la lectura en niños. Esta es una colección para nuevos lectores, que no es lo mismo que primeros lectores. Nuevos lectores, no solo nuevos lectores de nada, sino nuevos lectores también, nuevos lectores policíacos, nuevos lectores de historia, nuevos lectores de periodismo. Entonces, de repente, si le dan a un niño de los esclavos de Yucatán, pues a lo mejor las imágenes son muy violentas. No es que no las puedan ver, claro que se pueden ver, claro que se acompañar al niño en cualquier lectura, en cualquier cosa, pero no está pensada para ellos. Entonces, clásicos ilustrados para niños ya hay en el fondo. ¿Qué estamos haciendo? Intentando bajar esos precios. Y ya hay y funcionan bien. Esto está llenando una laguna que no había. Los libros, desde luego, que se están intentando hacer proyectos para fortalecer y que casi todo libro o algunos de los libros después salgan en otras plataformas electrónicas, después intentar hacer audiolibros. Queremos hacer acuerdos con algunas radiodifusoras culturales para ver si logramos pues fomentar esa energía para crear audiolibros baratos, por supuesto,
al alcance, y libros en otro tipo de plataformas, pensando en hacerlo cada vez más plural y más amplio. Ahí vamos arrancando, vamos generando proyectos, vamos escuchando de las propuestas, y por supuesto que la de audiolibros es una propuesta que nos ha llegado mucho y que estamos tratando de encontrarle salida, una salida que además sea accesible, que sea plural y podamos ponerlo en la calle a precios bajos. Entonces, ese es... Les mando un saludo a los... Ah, bueno, sí. Quiere estar de nuestro mismo tamaño, por eso se paró. Bueno, mientras quiero enviarle un saludo muy afectuoso a los compañeros de la radio comunitaria Aquiles Cerdán, que están en este momento conectados y retransmiten nuestros eventos de los sábados en vivo allá en Tehuacán, Puebla. Entonces, un saludo muy afectuoso para ellos. Buenas tardes. Ahorita con lo que acaba de decir, yo en primera instancia me gustaría conocer de manera más precisa los objetivos del programa que ustedes están instrumentando para los lectores. Porque escuché que no es para todos. Hablábamos de primeros lectores o los niños, por ejemplo. Y yo pienso que la historieta es una vía también para poder llegar a diferentes tipos de lectores por la atracción de los dibujos. Eso en primera observación que yo hago, ¿no? En segundo lugar, dentro de estos temas de lectura, con la intención de revalorar la mexicanidad, el nacionalismo, al propio mexicano, sería conveniente tratar temas donde históricamente el mexicano hizo grandes gestas, ¿no? Como por ejemplo la batalla del 5 de mayo de 1862 y otras que seguramente los historiadores tendrán presentes, donde el papel relevante del mexicano salió triunfante, ¿no? Bueno, y en segundo lugar, en ese mismo sentido, si es posible hacer una especie de anecdotario también de temáticas donde la valoración del acto del mexicano se sobrepone por la patria. Por ejemplo, Vicente Guerrero, con su padre que le pide que acepte el indulto, y contesta, ¿no? La voz de mi padre es sagrada, pero la voz de la patria es primero. Por ejemplo, se me ocurre esa anécdota, podría ser, ¿no? Y Juárez, cuando se presenta en Veracruz a ofrecer sus servicios, como anecdotario, sí, se le dice que por qué en un momento dado no dijo quién era, ¿no? Y él contesta, para mí estar al servicio de la nación en cualquier trinchera, ¿no? Yo podría estar, no era necesario que yo me identificara como el exgobernador, digamos, de Oaxaca. Y así, una especie de anecdotarios, especie de lecturas donde el mexicano se revalora. En 1829, la Reconquista Española, que no pudo fructificar con Isidro Barradas, incluso hacer algunas rectificaciones. La famosa Noche Triste, pues no llamarla Noche Triste, ¿no? Triste para los españoles, para nosotros diríamos la Noche Triunfante o alguna otra cosa, ¿no? Ahora, anexo a esto, alguna observación, en 2017 se conmemoró el aniversario de la Constitución de 1917. Era el momento para dar a conocer los derechos y obligaciones de los mexicanos de una manera masiva y popular. No se logró por alguna razón. A lo mejor no fue posible que llegara a las manos de la gente un ejemplar de la Constitución. Digo, tiene muchas variaciones, pero bueno, conocerla sería conveniente, ¿no? Ahora, yo sé que la gratuidad aquí juega un papel muy importante, y esto ya lo mencionaste, no es gratuito, ¿no? Ahora, yo quisiera saber qué mecanismos de evaluación tienen ustedes después de un determinado tiempo, si esto va caminando bien y fructifica.
sabemos que hay parámetros como ventas, digamos. Si es masiva, se vende, pues ya sería un parámetro, pero habrá otros también, ¿no? Esas serían mis preguntas. Bueno, danos chance, llevamos 3 meses, ¿no? Entonces, lo del 2017 no habíamos llegado. Por supuesto que se desperdició una oportunidad histórica de revalorizar la Constitución y otras cosas, pero no habíamos llegado. Y las historias que mencionas vienen en camino. También le digo, denos chance, llevamos 3 meses. Está ahorita en prensa un relato sobre la batalla de Zacatecas. Estamos planeando un par de relatos sobre la intervención francesa, por ejemplo, puede ser el 5 de mayo o algunas en el norte que son menos conocidas, como la batalla de Santa Isabel. Vamos en camino, estamos escuchando propuestas, estamos echando a andar. Y lo que decía es que no es para todos. A ver, vamos, no es para, sí, claro que es para todos, solo no confundamos la colección Vientos del Pueblo con el proyecto global del Fondo de Cultura Económica. En el proyecto global va a haber novela gráfica, historieta, va a haber novela policíaca, libros de historia, se va a seguir cubriendo esta necesidad de libros universitarios, libros para jóvenes universitarios, bajando los precios, haciéndolos más accesibles. Pero esto es una de las ramas, de las vías, no es todo el proyecto. Es la rama más económica, es la rama más popular y es esta rama, colección que viene a cubrir esto que estaba descuidado. Hay otras cosas que estaban bien cuidadas y que lo que tenemos que hacer es mejorarlas, aceitarlas un poquito y hacerlas llegar a la gente, sacarlas a la calle, sacarlas de la librería, de los lectores de siempre, para llevarlas a más lectores. Entonces, ahí vamos en camino y vendrán historias de muchos tipos. Vendrán historias de gestas heroicas, vendrán historias de literatura, como les decía, vendrán historias de narrativa histórica y vendrán también cosas más cercanas, ¿no? Como esto de Fabricio y algunas otras. Entonces, ahí vamos. Téngannos, pues no nos tengan paciencia, exíjanos, justo, digan, ¿por qué no esto? Exíjanos, pídanos, ¿no? No nos tengan paciencia. Ya tuvimos mucha paciencia. Estamos aquí, como decía Julio, para ir para adelante y lo resolveremos. Vendrán historias de ese tipo. Ajá. Muy bien. Adelante, maestra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy promotora de lectura y sí me parece que las declaraciones del actual director del Fondo de Cultura Económica han sido bastante detestables por mucha gente. ¿Por qué? Porque en algún momento ha descalificado muchos esfuerzos y yo sí quiero recuperar que el Fondo de Cultura Económica, no solo en el país, sino en América Latina y en algunos casos hasta en Europa, ha tenido un lugar editorial bastante respetado y respetable. Entonces sí, sé el portavoz, por favor, de decir que cuando no tiene cosas buenas que decir de algo que pasó, pues calladito se ve más bonito. Y otra de las cosas que a mí me parecen importantes es que te digo porque yo fui del equipo fundador de Rincones de Lectura y llegamos a más de 36,000 escuelas de menos de 5 maestros en los 90, con materiales para niños, para maestros y para miembros de la comunidad. Y sí me parece que la calidad editorial que nos están mostrando es bastante elemental, cuando sí ha habido presupuestos y se pueden retomar presupuestos. Y sabemos que los costos de producción, si se buscan, se pueden verdaderamente bajar en negociaciones serias, sin robar con las editoriales, ¿sí? Porque vamos a las editoriales y los libros están en 500 pesos, imposibles de pagar.
los mismos libros de Paco Ignacio Taibo II están impagables. Yo fui muy fan de él en su primera versión. Después, cuando además en una reunión de maestros dijo que ya escribía por encargo, dije, no más. Pero cuando Velascurán Shine me encanta y lo sigo leyendo. Pero es imposible conseguirles. Desde esta posición que ustedes tienen, con este nuevo gobierno, se pueden hacer negociaciones, claro que sí, porque me recuerdo mucho en el 92, a 500 años de la conquista, invasión, lo que le quieran llamar, pero de ese hecho histórico, estaba yo en Rincones de Lectura y la coordinadora del programa, Marta Acevedo, que siempre estuvo muy cercana a las comunidades, principalmente indígenas, sacó del esfuerzo del presupuesto que teníamos un libro que decía, nuestros niños indígenas merecen tener este libro, y era de estos que se abren y que sale la pirámide y que sabe, y lo fuimos a ver en escuelas indígenas y los niños decían, se parecen a nosotros. Y libros para padres de familia también. Hay una colección que nunca la volvieron a hacer que se llama Itacates, con esta propuesta de retomar las historietas. Y había Almíbar de Corazones Rotos, que trataban todas las cosas hasta más cursis del amor. Estaba también uno de viajar en tren, había muchas cosas. Y yo le preguntaba a Marta, ¿por qué en ese lenguaje? Porque estamos haciendo libros para adultos que no han tenido acercamiento con la lectura. Entonces, sí puedo entender que esta colección tenga que ver también con derechos de autor, que no tienen que comprarlos, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay un libro muy fuerte de un guatemalteco que escribió hace unos 4 o 5 años, donde describe en diferentes capítulos la odisea terrible que viven los centroamericanos en su paso hacia Estados Unidos, y es terrible. ¿Dónde están los lugares donde los cooptan los de los Zetas o todas? ¿Dónde está? Y entonces eso también nos podría ayudar a todos. Entonces sí me parece que la calidad no debe de bajar y que sí alcanza para una calidad editorial y que también se pueden hacer convenios con editoriales. No todos son los monstruos, ¿verdad? Yo sé que hay monstruos, yo he trabajado en algunos de esos monstruos, ¿sí? Y me parece que sumemos, pero sumemos en calidad, sumemos en garantías y de ampliación de criterios con nuestra gente, sumemos y no restemos, y sí que se sigan haciendo las colecciones de calidad que tiene el fondo y que no bajen, y no nos reduzcamos solamente a nuestros escritores. Yo soy de pensamiento muy abierto y leo escritores de América y leo escritores de Europa. Ahorita estoy leyendo un libro que me tiene sorprendida de un escritor italiano y está importante. Esta es la diversidad del pueblo mexicano y esta es mi petición al Fondo de Cultura. Gracias. Bueno, bienvenida a la crítica, bienvenida a las sugerencias, bienvenido todo lo que aporte y todo lo que sume. Y por supuesto que no descalificamos las cosas que se hicieron bien y que se han hecho bien, y que hay muchas que se han hecho bien y muchos esfuerzos que se han hecho en este proyecto de generar lectores. Viene, yo les decía hace rato, esta es solo una de las ramas, no es la única. Hay también, y se está llegando a negociaciones con editoriales mexicanas y extranjeras para coeditar y así bajar libros de muchos autores latinoamericanos, mexicanos, españoles, norteamericanos. Viene la colección popular, se va a rescatar la colección popular con muchísima fuerza, con grandes autores, grandes novelas,
grandes libros, y las colecciones, una de las colecciones insignia del Fondo de Cultura Económica, que son los breviarios, se está fortaleciendo. Y no solo eso, sino que estamos queriendo reeditar los grandes títulos históricos del catálogo histórico del fondo, que por alguna razón ya no se encuentran en ningún lado, los estamos rescatando. Entonces, viene un proyecto integral, no solo este proyecto, esto es un tentáculo del pulpo, pero el pulpo tiene por lo menos 8 tentáculos. Y las grandes colecciones, la colección económica naranja, legendaria en el fondo, una colección que fue fundamental en la formación de economistas de todo el país y de toda Latinoamérica, se está fortaleciendo, y la colección negra, la histórica, se está fortaleciendo, y la colección popular va a ser un lanzamiento impresionante en diversidad de temas, en diversidad de autores de todos los países. Entonces sí viene con fuerza, sí viene muy fuerte este proyecto, y la calidad no solo se va a mantener, sino que se va a aumentar. No confundamos esta colección con el proyecto global. Esta colección es muy bonita, a mí me encanta, y bueno, yo la hago, yo la dirijo un poco, pero no es la única. Entonces esperen noticias, síganos en redes, síganos. Una de las cosas que estamos haciendo es que queremos que sea conocido, que se sepa qué se está haciendo. Entonces, esta es la colección Vientos del Pueblo, pero está la colección naranja, la colección negra, la colección breviarios, la colección de niños de las que ya les hablé, donde están pues muy sólida, y que y ahí sigue y se va a impulsar. Entonces, no confundamos no pequeña, sino uno de los frentes con el frente general. Digamos, a mí me toca estar en esta trinchera, pero el fondo abarca un gran frente de combate, y estamos tratando de resolver todos los frentes de combate. Y vamos en eso, y se nos está yendo en eso la vida y el impulso y todo, vamos con todo. Entonces, esta es la colección Vientos del Pueblo, pero viene muchas otras colecciones de las que espero podamos en algún momento también hablar aquí del proyecto general, que estaría interesantísimo. Podemos después hacer una discusión sobre el proyecto general del Fondo de Cultura Económica. Les aviso, les anuncio un poquito, decir, sí se está atendiendo. Las colecciones históricas se van a fortalecer, sobre todo breviarios, económica e histórica. Esas 3 colecciones las estamos fortaleciendo al máximo. Entonces, y la crítica es bienvenidísima. La crítica nos sirve muchísimo, nos sirve vernos en ese espejo y decir qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué podemos aprender de las experiencias anteriores, qué tenemos que desechar de las experiencias anteriores y qué tenemos que impulsar. Entonces, todo sumemos en esta construcción de esto que nosotros lo hemos convertido en una bandera, en un símbolo. Vamos por una república de lectores, y no podemos solos. Los necesitamos a ustedes, como necesitamos a las editoriales, como necesitamos a las escuelas, como necesitamos a los medios, porque es una labor titánica, pero pues vayamos construyéndola juntos. Bueno, mis sobrinos me tienen hasta el gorro, ¿no? Ayer les pregunté, ¿qué no se enteraron que Liverpool ganó la Champions? No se habían enterado. Pero no se habían enterado por una razón. Porque a esos chavitos, desde que eran menores de 1 año, primero les hablaba constantemente, ¿no? Es decir, los psicólogos en general de todas las escuelas recomiendan precisamente que a los pequeñitos se les hable desde el principio, lo que sea. Pero después, digamos, a partir ya del primer año, lo importante es la lectura. En el caso de mis nietos, precisamente, desde que tienen 1 o 2 años, empecé a leerles. No les leí a Jorge Luis Borges o José Luis Borges, como dijo un idiota, ¿no? No, les leía, como dice Luis Arturo, Los 3 Mosqueteros, les leía Moby Dick, la historia de la ballena, y del Capitán Ahab,
Era evidente el entusiasmo, el tratar de apresar las letras, de entender lo que les estaba diciendo, porque cuando no entendían trataba de explicarles, o que a veces yo mismo no entendía, ¿no? Y quisiera citar dos frases de un tal Simón Bolívar. Dice, más que por la fuerza, los grupos dominantes se imponen por la ignorancia. Y un pueblo ignorante es el autor de su propia destrucción, dice Bolívar. Y precisamente eso es lo que han querido los gobernantes de México. Primero, los llamados priistas, y segundo, los neoliberales. Efectivamente, si usted lee la historia del sector cultural en México, del Instituto Internacional de Antropología e Historia, del propio INBA, del Instituto de Bellas Artes, de las escuelas, de la universidad misma, de las normales rurales, van a ver que el sector cultura y el sector educativo han ido degradándose. Se les han hecho multitud de recortes, se les han hecho multitud de agresiones. Eso ha sido reiterado, recurrente, frecuente, constante, ¿no? Es ahora, con la cuarta transformación, que pretendemos hacer un Everest de la cultura, hacer una Concagua de la cultura. Y en este sentido, es muy importante, en relación a lo que dice Luis Arturo, quiénes van a ser los lectores, esta nueva república de lectores, y en particular se habló de que sean los lectores de América Latina, y yo quisiera mencionar un caso, porque hay una gran parte de América Latina que está en Estados Unidos. Sería importantísimo, precisamente, conectar con los chicanos, con los compatriotas que trabajan en Estados Unidos. Tenemos, mediante el Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras, que pertenece al Instituto Nacional de Antropología e Historia, tenemos contacto con los editoriales, tenemos contacto con intelectuales como Rudy Acuña, como William Robinson, con muchos más, y sería importantísimo generar convenios, generar acuerdos con la gente mexicana y chicana que está trabajando en Estados Unidos y que también tiene mucho que decir sobre la vida cotidiana, las huelgas, la lucha obrera de nuestros compatriotas y latinoamericanos también en los Estados Unidos. Y también quisiera llevar un poco agua a mi molino. Sería importantísimo, Luis Arturo ha hablado de la historia, hay una ciencia particularmente importantísima en este aspecto, que tiene que ver mucho con vientos del pueblo. Nosotros los antropólogos constantemente hacemos trabajos en campo, constantemente tenemos frecuentes entrevistas con informantes, campesinos, obreros, artesanos, migrantes, etc. Y las experiencias que ellos nos narran son riquísimas y muestran la gran diversidad cultural, el pluriculturalismo que existe en México. Y en este sentido sería importantísimo no solamente que los antropólogos narren sus experiencias, sino ellos, las personas que conectamos los antropólogos. Me acuerdo muy bien que por el rumbo de los Concheros, allá por el Estado de México, por Chalco, por Amecameca, por Tecalco, por Tlalmanalco, un campesino me decía, yo soy un pobre diablo, señor, yo no valgo nada, soy nada más un pobre campesino, pero mi hijo estudia ingeniería en la Universidad de México. Yo le dije, usted miente, usted sencillamente miente, porque usted es un sabio. Usted conoce maravillosamente el entorno. Usted sabe cuántas especies de murciélagos hay. Nosotros reconocemos una, aquí, en este lugar. Usted conoce las propiedades medicinales de las hierbas. Usted tiene una cosmovisión ancestral de gran riqueza, que viene incluso de tiempos prehispánicos. Usted es un sabio, no tiene un título profesional, pero usted es un sabio. No es un sabio como tres miserables que renunciaron al Fondo de Cultura Económica porque odian a Paco, que son Juliana González, Fernando Escalante Gonzalvo y Pepe Goldenberg, que por cierto, Pepe siempre ha presumido de izquierdista y se acaba de reunir con esos mercenarios asquerosos de Vargas Llosa, Aguilar Camín y Krause en Guadalajara en un encuentro verdaderamente repugnante de neoliberalismo, ¿no? Otra cosa importantísima, efectivamente, es que la lectura que propone Taibo, que propone Luis Arturo, que proponen todos los compañeros que están en el fondo, llegue efectivamente a las posibilidades distributivas. Es cierto que el mismo hecho de que los precios sean bajos es muy bueno, pero también se necesitan muchos equipos que recorran, como ellos mismos lo han hecho, pero
poca gente, que recorran toda la República, que vayan generando toda la necesidad, que vayan insuplando la necesidad de la gente de que se lea todo lo que produce el fondo. Gracias. Muy bien. Sí, bueno, pues muchas gracias y eso estamos intentando generar mecanismos de distribución, mecanismos de contagio, y se están generando muy interesantes. Algunos los estamos haciendo desde el fondo, digamos, desde arriba, y otros están surgiendo desde abajo. Gente que en el Bajío me dice, mándanos 300 y nosotros los vendemos, y estamos por echar a andar un proyecto heredamos unos librobuses que estaban estacionados y descomponiéndose en las bodegas de Ducal, se arreglaron y están constantemente en ruta, están recorriendo el país y recorriendo las escuelas en la zona del Estado de México permanentemente, tratando de llegar. Evidentemente no podemos estar en todos lados, pero estamos tratando de que llegue la gente, que lleguen. Vamos a generar un proyecto de bicibuses, de librobicis, ¿no? O sea, son los librobuses y los librobicis, a donde los camiones no entran. Y después queremos armar libroburros y no sé, tamemes, ¿no? Se está generando un contagio muy interesante, el que estamos tratando de encauzar, de acompañar. Hay, al lugar a donde vamos se reúnen círculos de lectura, salas de lectura, hay todo un equipo en el fondo que se dedica a eso, a la promoción de la lectura en el campo de batalla. Y ahí vamos en la medida de nuestras fuerzas. Paco lo dice muchas veces, el límite es la realidad. La realidad es que a veces no podemos estar en 3 lados al mismo tiempo, aunque hoy hemos de estar en 5 lados. O sea, ya lo decía Julio, Paco está volando a Poza Rica, tenemos un equipo que está en Tultitlán, tenemos otros que están en Veracruz, estamos pues, intentándolo. Y estamos tratando de generar redes, y que las redes se generen desde abajo, y que después digan, tráenos libros y nosotros los vendemos, nosotros los distribuimos, nosotros los acercamos. Allá vamos generando pues haciendo camino, ¿no? Muy bien. Buenas tardes. Felicito al ponente. Pocas veces tenemos este tema tan interesante. De esto último que está diciendo, cómo me gustaría que a cada comunidad, a cada pueblito, llegara un camioncito con libros por lo menos cada 3 meses, pero nunca aparecen. Pero los camiones que llevan la Coca-Cola van al pueblito más recóndito de la sierra, y ahí va cada semana a surtir de Coca-Cola a una sola tiendita que hay ahí, disque de abarrotes, pero que casi venden Coca-Cola y Sabritas, nomás pura chatarra. Sí, así quisiera que hubiera libros, porque hay pueblos completos, es más, ciudades que no tienen una librería. Miren, municipios completos sin una librería. Aquí viene un ponente dominicano, Domingo Guerrero, que ahora vive ya en Tizayuca. Él, por necesidad económica, se puso a investigar qué puedo hacer aquí, y vio que no había librería, y su suegra le recomendó, pongan una librería, yo les ayudo. Y entonces ya abrieron una librería pequeña. Primero empiezan con una pequeña, van creciendo, y ya después va a haber libros ahí ya hay librería en Tizayuca, gracias a Domingo, el que ha venido de ponente, el compañero. Miren, bueno, disculpen, hace mucho que no pasaba yo al micrófono. Antes del maestro Francisco Javier Guerrero pasó la maestra Georgina Merino, que también ha sido nuestra ponente, y ella ha sido maestra de primaria y es mi colega porque yo también he sido maestra de primaria. Y para fomentar la lectura, bueno, ella va a venir en agosto a darnos, hay técnicas para fomentar el gusto por la lectura. Ella vendrá en agosto a decirnos
a darnos a conocer ese método. Yo cuando tenía niños chiquitos de primero y de segundo año, primero que nada es un arbolito pintado en una cartulina, lleno de manzanitas. El arbolito está en blanco. A ver, aquí están los libros del rincón de lectura. Cada vez que leas un librito, me explicas de qué se trató y luego vas a pintar una manzanita por cada libro que leas. Y ya cuando un niño venía muy contento y me decía, maestra, ya lo terminé, se trata de esto, pinta tu manzanita. Cuando un niño ya tenía su arbolito lleno de manzanitas rojas, lo poníamos en la pared y así y los demás se motivaban más y les dábamos un aplauso a los que iban llenando el arbolito de manzanas. Pero cuando los niños están en cuarto o en quinto, yo acostumbraba cada jueves a leerles un cuento, pero bien dramatizado, casi como lo hizo el maestro Guerrero, bien dramatizado, casi actuado el cuento, y estaban motivados que no se oía el bolido de una mosca, el vuelo de una mosca. Y si alguien llegaba a la puerta, una maestra le decía, no, vete, sígale maestra, sígale. No querían que parara. Y cada jueves, hoy nos toca cuento. Pero después de que les leí el cuento, maestra, préstemelo. Todos lo querían. Nomás tengo 5, llévense 5 niños, se llevan este cuento a la casa, lo leen, lo traen mañana para que se lo lleven otros 5 niños. ¿Sí? Y sí lo traían y venían muy contentos. Ya lo leí. Y entonces siempre, cuéntenos otra vez ese, cuéntanos otro, ¿verdad? Y luego les iba contando diferentes y se motivaban muchísimo, ¿sí? Bueno, ella nos dirá otras técnicas, esas me daban resultado a mí y otras más. Y ahora yo quiero aprovechar que un amigo me pidió un favor. Es un amigo que también ha sido ponente aquí, historiador, Miguel Ángel Sánchez Velasco, tratándose de libros. Él ha escrito libros y ahí los tengo en la mesa, pero ahora me pide un favor, que le haga difusión, porque por mudanza está vendiendo no libros aislados, sino colecciones de libros y cuadros artísticos. Las colecciones de libros se van a asombrar. Están baratísimos. Fíjense, un tomo que se llama Mundo Submarino, son 12 tomos. Mundo Submarino, 250 pesos, 12 tomos. Otra colección de arte, de 12 tomos también, de arte, 200 pesos. Viene también en mi celular, ya se me borró. Viene México a través de los siglos y cuesta 200 pesos. Viene también otro que se llama 500 pueblos. Son precios por colección, no por libro, para que no digan que los libros están caros. Estos por remate los están dando baratísimos y pues se los voy a mandar ahí se los vamos a mandar. Ya lo mandé a los compañeros que nos reunimos los martes. Por ahí les va a llegar a los demás. Y aprovechen. Los que quieran el número de Miguel Ángel Sánchez, les doy el teléfono, se ponen de acuerdo con él. Y ya terminé, muchas gracias. Bueno, ojalá algún día tengamos tantos camiones como la Coca-Cola y podamos distribuir libros como distribuye la Coca-Cola, pero lo que sí les puedo decir es que los camiones que tenemos no están parando. La semana pasada uno de nuestros camiones hizo una ruta en el norte impresionante, recorrió la zona lagunera, Coahuila, Chihuahua, Ciudad Juárez, Mexicali, toda una semana, o sea, llevando una gira, una cantidad de kilómetros impresionante y una cantidad de libros impresionante, que eso es muy bien, muy enriquecedor, está generando mucha respuesta. A donde llega el librobús se llena como si fuera camión de Coca-Cola. Esperemos, les digo, algún día tener
bueno, no tantos, pero sí muchos camiones, y que así como los que tenemos no paren, y que haya en el norte. Viene una gira próximamente, estamos preparando una gira de uno de los librobuses en la zona yaqui, en toda la zona yaqui, que está muy abandonada, que nunca llegan nada, no llega nada ahí, y queremos que lleguen libros. Y en el sur, en Chiapas, entonces los que tenemos no paran nunca, desde que llegamos. Algunos no los hemos podido echar a andar todavía, necesitan reparaciones mayores, pero los que ya están, los que pueden salir a carretera no han parado, y los que no pueden salir a carretera están recorriendo la ciudad permanentemente. Entonces ahí vamos. Algún día serán libros como cocas, pero mientras tanto, con lo que tenemos y con lo que se está logrando generar, tratamos de no parar. Compañeras y compañeros, buenas tardes. Compañero Salmerón, es muy buena la propuesta que trae hoy, y yo quisiera que Paco Ignacio recibiera esta propuesta que le voy a dar. Con la Cuarta Transformación ha crecido la necesidad de que nuestro pueblo tenga memoria histórica de la historia reciente, y propongo una colección que se llame, así como López Obrador lo dice una y otra y mil veces, que está contra la corrupción y que no va a haber represión para el pueblo de México, que se llame esta colección Represión y Corrupción en México, y que abarque de Miguel Alemán a la fecha, a Peña Nieto, porque eso se necesita en la cabecita de todos los mexicanos, que no se nos olvide qué hubo en los años recientes. De Miguel Alemán para acá, el ejército fue utilizado como policía político y aplastó movimientos. Desde que entró Miguel Alemán en su primer año, ya estaba aplastando los movimientos de los trabajadores, de los obreros. Después entra Ruiz Cortines, y acuérdense cómo le fue a los ferrocarrileros, a los maestros, cómo nos fue en los años 50 y los posteriores también. Jaramillo fue asesinado por el ejército el 23 de mayo del 62, pero antes había realizado grandes luchas y habían sido reprimidas muchas, hasta que lo asesinaron con todo y familia. Esas cosas tienen que quedar en la historia, y es muy bueno que haya folletos que escriban de esos capítulos amargos, duros. Luego viene el 68, Tlatelolco, 500 muertos. Luego viene el 71, el Halconazo, que lo vamos a conmemorar mañana. Y después viene la Guerra Sucia de los años 70, y después vienen los años 80 con el neoliberalismo que entra corrompiéndolo todo. Y las historias de la corrupción en el neoliberalismo deben de ser conocidas por nuestro pueblo. Miren, ahora está quedando bien Alfonso Cepeda, el dirigente del CENTE, el heredero del Bester, y están queriendo promover a Elvester nuevamente para presidenta, cuando es asesina de Misael Núñez Acosta y muchos otros maestros, y ratera, pero con mayúsculas. Miles de millones de pesos están en sus cuentas, y se trata de que el pueblo lo sepa, que sepa esas historias, y con un folletito lo podemos escribir, y que lo sepa, que lo lea fácilmente, didácticamente. Está Romero de Cham, con todos esos miles de millones de pesos que se han robado. Sus hijos andan por allá en París con carros de oro. Está también Víctor Flores de los ferrocarriles, que junto con Cedillo es el culpable, el cómplice de que se haya vendido los trenes de pasajeros, que le costaba tan barato al pueblo. Se vendió y entraron las líneas de autobuses con las cuales se hicieron negocio. En fin, represión y corrupción de Miguel Alemán hasta Peña Nieto tiene que ser conocida por el pueblo a través de folletos, de libros como estos que están aquí, de fácil lectura y fácil acceso. Gracias. Muy bien, muy bien. Yo quisiera también hacer una propuesta que para mí se me hace muy importante, una que son las mujeres heroicas que han actuado en determinados momentos de la historia de México. Hay un personaje en Ciudad Parral, Chihuahua, que
en una plaza pública de ahí de Parral, Chihuahua, sacó de Parral a los norteamericanos que andaban persiguiendo a Pancho Villa cuando la expedición punitiva. Es una maestra que sale y que se va y saca a los niños y dice que porque en Parral no había hombres que defendieran la patria. Y entonces arma a los niños con lo que pudo, con escobas, con piedras y con todo, y los llevó a la plaza para sacar a los norteamericanos que estaban ahí. Entonces los sacan a pedradas, los sacan con las escobas y lo dirige una maestra. Es muy interesante esa historia, esa anécdota. Yo creo que se pueden recrear esos momentos tan importantes como la Santa de Cabora, de Sonora, que precisamente vivía en Cabora, Sonora. Y en fin, hay muchas historias de este tipo que nos enseñan bastante sobre este trabajo que han hecho las mujeres de manera espontánea y con ese rasgo de liderazgo. Cuando han fallado los hombres, surgen ellas y con una fuerza y con una creatividad, ¿sí? Muy importante. Yo creo que es algo muy importante, pero ya aparte quisiera también platicar otra anécdota muy interesante que Rosy no lo contó, pero que es muy importante. También los hacía escribir cuentos a los niños. Los hacía escribir cuentos y en una ocasión organizamos un encuentro con Heraclio Cepeda. Los niños de cuarto año se reunieron con Heraclio Cepeda y intercambiaron cuentos. Ellos le leían cuentos a Heraclio Cepeda y Heraclio Cepeda le leía a ellos. Hicieron una verbena literaria muy interesante que a los niños nunca se les olvidó, ¿sí? Los marcó. Y yo creo que esto se podría hacer en las escuelas. Hay presentaciones de libros, pero para adultos. Y bueno, me refiero a que estos encuentros son muy dados y que se hicieran más masivos. Entonces, Bueno, pues sugerencias anotadas y grabadas además, así que no queda el riesgo de que se nos olviden. En lo que sale esta colección, que probablemente que es una sugerencia que haremos y que el problema es que, bueno, nosotros hacemos libros que los escritores escriben, entonces nos llegan y pues habría que sugerirle a escritores y a periodistas que escriban ese libro y nosotros lo publicamos, a esa colección. Pero en lo que llegue esa colección, échenle un ojo a este texto de Fabricio, que habla justo de esta represión, corrupción, les decía hace rato, ¿no? Los militares como buitres. Y pues ahí está, esta es una de esas historias, es de los 90s, a la orillita de los 80s y sobre todo los 90s. Y es una crónica muy bien contada sobre precisamente esto. Para terminar con esto, me voy a permitir leer solo el primer párrafo de este relato que dice: esta historia comienza con un cadáver. Es la madrugada del 29 de agosto de 1996 en la crucecita Huatulco. Los militares levantan el cuerpo del polvo, se lo llevan y reaparece con el nombre de Fidel Martínez. Todo cobra sentido para la inteligencia militar. Es el mismo nombre de quien apenas 3 meses atrás había pedido licencia de su cargo como regidor de Hacienda en San Agustín Losicha. 3 meses después, es un comandante caído del Ejército Popular Revolucionario. Por supuesto es inventado, ¿no? Es un nombre inventado, pero solo el primer párrafo es este tipo de historias. Son este tipo de relatos que estamos contando y que vamos a seguir contando. Al mismo tiempo que contamos otros cuentos maravillosos como el que les platicaba de Rudyard Kipling. Pues muchas gracias por la atención y por las sugerencias y por la invitación, ¿no? Y no es la última vez que te invitamos, ojalá y puedas seguir visitándonos aquí a este espacio, porque creo que es muy importante de una vez. Mira, el compañero Roberto Hernández, compañero que ha venido al Buzón Ciudadano, que está aquí acompañándonos, es sociólogo y escribió 4 tomos sobre transformaciones sociales del centro de México tras la mayor catástrofe poblacional.
interpretación y conceptos de sociedad. Es un trabajo muy importante, son 4 tomos, sacó el primero. Le voy a hacer entrega aquí, me lo proporcionó, pero yo se lo voy a hacer entrega aquí para que se lo haga llegar a Paco, a ver si le interesa y ojalá lo publicara al Fondo de Cultura Económica. Ojalá lo pongo. Gracias, no importa, ¿verdad? Que se lo pase. Gracias, te lo paso a ti. Y bueno, Soy muy mal vendedor, ya me regañaron, por supuesto. Tenemos una mesita con los primeros 11 vientos del pueblo que tenemos en estas semanas. Entonces, pues si les sobran 9 pesitos, 11 pesitos o 20 pesitos, pues acérquense un poquito a la propuesta, ¿no? Si quieren para criticarla, como les decía hace rato, bienvenida a la crítica, pero yo creo que van a disfrutar un buen rato y se van a llevar algo interesante. Entonces, allí con el compañero Julio, pasen a la mesa por su bonito regalo para el niño, para la niña, para pues, sus amigos, sus familiares. Entonces, solo me faltaba eso, el anuncio parroquial, y les agradezco nuevamente la invitación.